Busquemos en el libro de Josué, en el capítulo 9, para que leamos juntos alternadamente los versículos del 1 al 15. Leo el primer versículo y nos vamos siguiendo hasta leer juntos el versículo 15. Cuando oyeron estas cosas todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos se concentraron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y ahí, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y revendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, convertidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mozo. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos: quizás habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto. Y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaban en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos provisión para el camino, e id al encuentro de ellos, y decirles: nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino, el día que salimos para ir a vosotros, y helo aquí ahora ya seco y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, helos aquí ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Amén. En respuesta entonemos el himno 222. Himno número 222, al servicio siempre estoy de mi Señor, de la 10ª parte del himnario La Iglesia, su misión y servicio, por D.D. Ackley y traducción por Vicente Mendoza. Al servicio siempre estoy de mi Señor, dueño y Señor de mi existencia, y al servirle cada instante con ardor, soy objeto de su amor. Solo en él mi gozo está, y
mensaje de este día. Hoy con el título Decisiones sin consultar a Jehová. Nuestro hermano estudiante en teología, Alejandro Reyes Campos. Vamos a abrir la escritura una vez más ahí en el libro de Josué, en ese mismo capítulo que acabamos de leer. Pero ahora vamos a leer del versículo 16 hasta el 27. De igual manera lo vamos a leer alternado. Dice así la palabra del Señor. Pasados 3 días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel, y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos, y sus ciudades eran Gabaón, Cafia, Beerot y Kiriat-Jearim. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel, y a toda la congregación, toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, por tanto ahora no nos debemos matar. Esto haremos con ellos, les dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho. Dijeron pues de ellos los príncipes: dejadlos vivir, y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndoles la vida según les habían prometido los príncipes. Y llamándolos Josué, les habló diciendo: ¿por qué nos habéis engañado? ¿Habitamos muy lejos de vosotros, siendo que así que moráis en medio de vosotros? Ahora pues malditos sois, y no dejará de haber de nosotros siervos, y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Y ellos respondieron a Josué y dijeron: como fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés tu siervo, que os había de dar toda la tierra y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros. Por eso temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros e hicimos esto. Ahora pues, henos aquí en tu mano, lo que te pareciere bueno y recto hacer de nosotros, hazlo. Y él lo hizo así con ellos, pues los libró de la mano de los hijos de Israel y no los mataron. Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y lavadores para la congregación y para el altar de Jehová en el lugar que hoy eligiese, lo que son hasta hoy. Amén. Vamos a orar, hermano. Señor Dios nuestro y Padre nuestro, gracias por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra. Danos sabiduría, pon nuestro corazón entendimiento en él para que podamos, Señor, recibir tu palabra con gozo, con bendición, y el propósito por el cual vas a expresar tu palabra, que lo haga en nuestras vidas, Señor. Gracias por todo, Señor. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, porque por medio de él estamos y por él estamos aquí. Gracias por tener misericordia de nosotros. Pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo para lo que se hable sea conforme a tu voluntad y no sean palabras más que de tuya, Señor, y no de hombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos humildemente. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Como dice el título, decisiones sin consultar a Jehová. Vamos a introducirnos al tema, hermanos. Todas las naciones de Canaán, como ya se ha mencionado en los capítulos precedentes, estaban expectantes de los movimientos que hacía el pueblo de Israel por todo el desierto. Las palabras de Rab así lo manifiestan. Sé que Jehová os ha dado toda esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído
sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Josué 2:9. Sin embargo, es notable que no hayan hecho nada para defenderse. Ante el avance de los israelitas, los pueblos que moran en Canaán permanecen tranquilos, pues no hacen mayor movimiento que manifieste que se están preparando para defender su tierra. Todos estos pueblos se sienten con una cierta seguridad, que permanecen como en un estado de adormecimiento e inactividad, o pudiera parecer también que están aterrados, como dijo Rab, que su letargo puede interpretarse como una rendición anticipada, porque no envían ayuda a sus vecinos en necesidad, ni se alistan un ejército para su defensa. Todo esto es así porque Dios, que es el Señor de toda la tierra, ha determinado el juicio sobre ellos. Pero no es sino hasta que ven a los israelitas adentrarse en su tierra y lograr la victoria sobre las ciudades de Jericó y de Jai, que estos pueblos son despertados violentamente de su letargo y buscan unirse para presentar un frente común contra los invasores. Aunque entre ellos mismos se odiaban, eran rivales. Cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos, en toda la costa del mar grande, delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, se concentraron para pelear contra Josué e Israel. Esta era una vana resistencia, porque qué caso tenía pelear contra Dios. Era evidente a estas naciones que Jericó no había sido un logro humano. Su caída no se debió a la astucia, destreza o a las armas con que estaban equipados los israelitas. A todas luces, la caída de Jericó fue un milagro hecho por Dios. Los muros cayeron porque Dios los derribó. El Dios de Israel conquista toda la tierra. Pero entre estos pueblos hay uno que no quiere estar en esta alianza y usan de una estratagema para buscar hacer un pacto con Israel que les permita seguir existiendo. En lugar de enfrentar al pueblo de Israel, recurrieron a la artimaña de fingir ser un pueblo que vivía a una gran distancia de Gilgal, donde se encontraba el campamento israelita. Todo con el propósito de obtener la paz con el pueblo de Dios. Esta circunstancia presentó un desafío no fácil para el liderazgo del pueblo de Dios. Josué y los príncipes o líderes de Israel tenían que tomar una decisión importante. Como oficiales del pueblo de Dios, como líderes, ¿en qué han de fundamentar su decisión? Lo mismo es hoy con nosotros, hermanos. ¿Cómo fundamentamos nuestras decisiones como cristianos? Es por eso que la proposición de este día es: en la toma de decisiones debemos consultar a Dios. Ese es el propósito. Gabaón se localizaba a un poco más de 22 kilómetros de distancia de Jericó y, por supuesto, mucho más cerca de la ciudad de Jai. Dice la escritura que era también una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor que Jai. Y todos sus nombres eran fuertes. Lo dice Josué capítulo 10, versículo 2. Cuando sus habitantes escucharon lo que había sucedido con Jericó y Jai, decidieron no ser parte de la alianza de los demás pueblos, sino que astutamente urdieron la siguiente estratagema con el propósito de engañar al pueblo de Dios para lograr una alianza con ellos para que les permitiese seguir existiendo. Fingieron venir de un lugar muy distante y para demostrar que así era, mostraron sus vestimentas envejecidas, su calzado desgastado, su pan seco y mohoso,
unos cueros de vino viejos, todo lo cual dijeron que eran nuevos cuando salieron de su tierra. Su propósito era lograr un pacto de paz con Israel para asegurar su supervivencia. Con este argumento se presentaron ante los líderes del pueblo de Israel, los cuales ahora tienen que tomar la decisión de si hacer o no alianza con ellos. La gran pregunta aquí es: ¿en qué van a fundamentar la decisión que tomen? Recordemos que están en oficio. Los gabonitas se presentaron ante Josué y los príncipes de Israel, porque son ellos los que dirigen al pueblo de Dios y son los que deciden lo que se hará. Esto nos lleva al primer tema: el papel de los oficiales. ¿Qué criterios deben considerar para dar una respuesta a los embajadores de Gabaón? Esta es una pregunta muy importante, porque la decisión que tomen y la consecuencia de respuesta que den depende de los criterios que se consideren correctos y tendrán consecuencias para todo el pueblo. Tomar decisiones es parte esencial del ejercicio de todo oficio. En ello manifiesta el conocimiento que ha logrado y la autoridad que le es propia. Para alguien que está en oficio, esto es ineludible. Es por eso que, como hemos dicho en otras ocasiones, el ejercicio de cualquier oficio exige cumplir con el requisito de lo que llamamos visión. Es decir, hermanos, conocimiento de la voluntad de Dios para ese aspecto particular de la creación de Dios, en donde nos vamos a desenvolver. En el caso de Josué y de los demás líderes, deben tener claro conocimiento de lo que Dios quiere para su pueblo que está entrando a la tierra prometida. Josué fue llamado para dirigir al pueblo de Dios en sucesión de Moisés. Eso queda claro desde el capítulo 1 del libro de Josué. Dios también ha sido muy claro con Josué acerca de lo que tiene que hacer y cuál es el principio esencial para cumplir plenamente con la responsabilidad que le es encomendada. Dios ha dado a Josué un lugar y una tarea dentro de su pueblo, que es dirigir a su pueblo en la conquista de la tierra prometida. El principio esencial del ejercicio de este oficio es que se debe ejercer en apego obediente a la ley de Dios. Recordemos que dice Josué 1:7: solamente esfuérzate y sé muy valiente, pero muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. No solo para Josué, sino también para todo el pueblo, la ley de Jehová es el principio normativo para toda la vida y por lo tanto la dirección que nos da para ejercer nuestros oficios. Esto quiere decir, hermanos, que Dios es el Señor de Israel. Ejerce su gobierno y dirección por medio del ejercicio de los oficios que da a sus siervos. En este caso, Josué es siervo de Dios en la dirección de Israel en la conquista de Canaán. Así como todo el pueblo también es siervo de Dios, y nosotros actualmente también somos siervos de Dios. Es decir, hemos sido llamados a servir a Dios en todos los órdenes de la vida. No estamos porque sí, estamos porque Dios nos puso ahí para servirle, para honrarle. ¿Por qué? Más adelante dice que para el juicio, ¿no? Nosotros vamos a dar ese testimonio de lo que Dios quiere que se haga, para que no haya ninguna excusa para los que no han creído o para los que van a creer también.
¿Y a quién se le fue dado estos oficios? ¿Quiénes somos nosotros? El pueblo del pacto. Todo esto fue anunciado el día que Dios estableció su pacto con Israel y en sus sucesivas confirmaciones, como la que se menciona en el final del capítulo 8 y que vimos la semana pasada. Las palabras de Deuteronomio 27 son muy importantes porque ellas definen claramente la relación que tenemos como pueblo escogido de Dios. Dice el texto: guarda silencio y escucha, oh Israel. Hoy has venido a ser pueblo de Jehová, tu Dios. Oirás pues la voz de Jehová, tu Dios, y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Michael Goen, perdón por mi inglés, hermanos, hablando de la elección de Israel como pueblo de Dios, dice lo siguiente: su elección tiene lugar en un contexto universal, porque toda la tierra le pertenece. Por eso Dios elige a Israel, la tierra entera le pertenece y está volviendo a tomar posesión de ella. Israel es el medio de Dios para alcanzar ese objetivo. ¿Cuál es el objetivo? La renovación de la creación y todas las naciones. Ese es el objetivo de Dios. La Santa Escritura, por eso, es el principio normativo para nuestra vida. Y todo siervo de Dios es llamado a su implementación en la esfera de su competencia. Porque ser parte de Israel o parte de la iglesia es ser siempre y constantemente siervos. Por ello somos llamados a guardar silencio y prestar toda atención a lo que Dios tiene que decir, como le fue dicho a Samuel, que respondiera cuando Dios le llamaba. ¿Cómo respondió Samuel, hermano? Dice: habla Jehová, porque tu siervo escucha. Una vez oída la palabra del pacto, queda una sola cosa, hermanos: cumplir los mandamientos y estatutos que Dios nos ordena. Porque eso hizo Samuel. Por eso la vida cristiana se puede definir en términos de obediencia o abnegación. Siempre somos un pueblo actuando en concordancia con los mandamientos de nuestro Dios. Y como leímos en el capítulo 1 de Josué, que Josué fue llamado a no separarse ni un poco de la ley, sino a mantenerse siempre apegado a ella. Ella debía ser la norma básica para tomar sus decisiones. Y esto nos lleva al segundo punto. Una pérdida de visión de los oficiales. Cuando los gabaonitas se presentaron en Gilgal para hablar con Josué y los líderes de Israel, fingieron ser los embajadores de una nación muy lejana y que eran motivados por causa del nombre de Jehová, tu Dios. Dijeron: porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto. Ellos buscaban pues negociar una alianza con Israel. Y les dijeron: nosotros somos tus siervos. Haced ahora alianza con nosotros. A diferencia de las demás naciones cananeas que formaron una alianza para formar un frente común, que como ya hemos mencionado, era una estrategia insensata, ya que era evidente, porque la forma en que cayó sobre todo Jericó, que el Dios de los israelitas era el que luchaba por ellos. Así que le pretendían luchar contra Dios. No, querían oponerse al poder inexpugnable de Dios. Los gabaonitas pues están dispuestos a soportar cualquier cosa antes de provocar más a Dios contra ellos. Y por eso buscaron negociar con Israel. Pero con el propósito de establecer esta alianza con Israel, recurrieron al engaño y le contaron a José y a sus líderes israelitas una historia fraudulenta
la cual creyeron plenamente sin consultar a Dios. ¿A quién no le gusta ser halagado? ¿A quién no le gusta que le hablen bonito? Ese fue el problema con el pueblo, con Josué y los líderes. Los halagos que inflaman el ego. Los gabonitas inician su presentación con palabras que van dirigidas a elogiar a los israelitas. Los gabonitas, como todos los otros habitantes, habían seguido muy de cerca las noticias acerca de este pueblo que salió de Egipto y se está acercando cada vez más a su tierra, conquistando en su trayectoria ciudad tras ciudad. Como lo dijo Rab, ellos también podían saber que Jehová os ha dado esta tierra, lo cual significaba que su destrucción se avecinaba, como el de todos los pueblos que habitaban Canaán. Por eso mintieron al decir que eran de una nación muy lejana, que buscaban hacer con ellos la alianza. De inicio hubo un dejo de prudencia por parte de los israelitas, porque les dijeron: quizás habitáis en medio de vosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Pero insistieron: tus siervos han venido de tierras muy lejanas. Y para demostrarlo, pusieron delante de ellos las evidencias: su ropaje viejo, desgastado, su pan seco y mohoso, etc. Todo lo cual dijeron: los tomamos nuevos cuando salimos de nuestra tierra. Si estos hombres vienen de una lejana nación, los israelitas pueden sentirse halagados. La fama de sus hazañas ha llegado tan lejos que estos hombres han hecho todo este recorrido para llegar a ellos. Además, una alianza con una nación poderosa, aunque lejana, podría ofrecerles tantas ventajas para llevar a cabo sus futuras conquistas. En lugar de buscar a Jehová y su consejo, vieron una oportunidad que les significaría ventajas en el futuro. Con esto cayeron en la trampa que les habían puesto. Los gabonitas mostraron ser astutos y los israelitas ingenuos. Si había alguna sospecha al principio, aquí quedó olvidada, y nos deja ver la colocación de su confianza en sí mismo, ya que no mencionaron jamás a Dios. Leímos el texto y no mencionaron a Dios. ¿Cuántas veces hemos sido engañados, hermanos? Yo creo que nos faltan hasta dedos para contarles. ¿En cuántas ocasiones hemos sido presas del engaño porque hemos considerado las ventajas que nos puede significar aquello que se nos presenta, aun cuando esto significa actuar en contra de la voluntad de Dios? Así que está más peor, porque sabiendo que no es así, no debe ser así, lo hacemos. Tomamos decisiones en nuestros oficios en los que actuamos como todos menos como siervos de Dios. Es casi seguro que nos ha engañado, ha comenzado halagándonos y hemos caído en una trampa o en su trampa, de la cual nos hemos dado cuenta cuando ya es demasiado tarde, y entonces vienen los lamentos. ¿Por qué no queremos hacer las cosas como Dios manda? A veces uno quiere aligerar las cosas por tiempo, como dice el comercial, tiempo, dinero y esfuerzo. Claro, no voy a hablar de mí, pero sí en las cosas que uno hace en contra de Dios. Pudiendo hacerlo uno, no lo hace. En mi carro, en la revista, yo pago para que lo hagan, porque no tengo tiempo. Pero estoy regalando dinero, hermano. ¿Me da vergüenza? Sí, hermano. Pero
a mí me están transando y yo estoy feliz. ¿Por qué no lo quiero hacer? Porque no tengo tiempo. Y Dios nos manda que lo hagamos nosotros. ¿Por qué? Porque podía uno, pues ese dinero que se gasta además, tenerlo de ahorro o por cualquier cosa. Pero para todos tiene Dios, hermano. Al primero que le pega es a uno. ¿Cómo anda uno? Anda verdaderamente haciendo lo que Dios le manda. Porque lo puedo cubrir con decir, pues no les cobro de más en la tarifa, soy honesto. Pero no del todo somos honestos. Es una insensata credulidad. Josué y los líderes de Israel no estaban obligados a negociar tan precipitadamente como lo hicieron con respecto a un asunto que los israelitas no habían investigado debidamente. Debieron investigar más a fondo, porque era claro para ellos que no podían hacer alianza con los pueblos que habitaban Canaán. Era una orden de Dios. Dios había demandado la destrucción de todos estos pueblos debido al incremento del pecado que habían manifestado. Por lo que Israel era el instrumento de Dios, para juicio que caería sobre aquellas naciones. Y algo que llama profundamente la atención es la declaración de la Escritura que en todo esto dice, no consultaron a Jehová. Yo hasta lo tengo subrayado. No consultaron a Jehová. Josué y los príncipes de Israel escucharon a los gabonitas y fueron conmovidos por el aparente sacrificio que habían hecho aquellos hombres. En su decisión fueron movidos no por la palabra de Dios, sino por sus propios sentimientos o emociones. Quizás pensaron, pobres hombres, estos que han hecho un gran sacrificio de venir hasta aquí al viaje y venir a pedirnos que hagamos alianza con ellos. Pobrecitos, se envejecieron sus ropas, los cueros de vino, su pan seco estaba enmohecido. La norma de nuestra vida no son las emociones, las cuales no son firmes, sino la verdad absoluta de Dios, que es firme para siempre. ¿Es acaso correcto tomar decisiones basadas en nuestros sentimientos? Cuando usted, hermano, toma decisiones, ¿en base a qué las toma o cómo las justifica? Lo que Dios requiere de nosotros está mencionado en su palabra. Y por eso somos llamados a ir una y otra vez a ella. Nuestra vida toda debe ser moldeada por la palabra de Dios. Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo es que nos vamos a mezclar con las naciones que aborrecen a Dios? ¿Cómo es eso? ¿Que no es el Dios Todopoderoso? ¿Que no lo tenemos por Padre? ¿Que no tenemos de nuestro lado el que creó los cielos y la tierra? El que hizo el mundo y todo lo que en ellos hay. Los hombres de Israel, sin investigar a fondo quiénes eran en realidad estos hombres, y sin consultar a Jehová, tomaron de las provisiones de los gabonitas e hicieron pacto con ellos. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación.
En un asunto de tanta importancia como este, que podría significar un error, porque como lo dijeron ellos mismos, ¿qué tal si estos hombres y el pueblo que representan es uno de los que habita Canaán y que están bajo el juicio de Dios? Con todo esto no buscaron a Dios, no fueron ante Él para pedir su dirección. Ya lo sabían. No averiguaron, no investigaron. La celebración de este facto fue una insensatez. Es como cuando escuchamos las palabras de la Escritura en 2 Corintios 6:14, que dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y terminamos tomando la decisión de unirnos en matrimonio con una persona que no tiene temor de Dios. Claro, hermanos, que este mandato no se refiere únicamente al matrimonio. Las consecuencias no serán buenas. Por sobre la ley de Dios ponemos nuestros sentimientos. Más bien, debe ser que nuestros sentimientos tienen que ser gobernados por la palabra de Dios. Y a veces tomo una de esas decisiones porque sí hace falta hermanos que estén en lugares que uno acude a ciertas cosas, en trámites legales, en trámites de autos, de seguros. A veces que las aseguradoras, por no pagar o por no defender, pues no te defienden y dejan que el otro no te pague. Eso no. Y tenemos que consultar con ellos porque no hay hermanos ahí, y si los hay, pues que Dios tenga misericordia, porque entonces no están trabajando dignamente en el oficio que Dios les dio. En la toma de la decisión de celebrar la alianza con los Gabonitas, Josué y los líderes de Israel no actuaron como siervos de Dios, tomaron la decisión por iniciativa propia, anteponiendo su interés propio. Se dejaron engañar y de esto se dieron cuenta 3 días después de la celebración de este pacto. Dice la Escritura: pasados 3 días, después que hicieron alianza con ellos y oyeron que eran vecinos y que habitaban en medio de ellos, y salieron los hijos de Israel, y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos, y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Berot y Kiriat Jearim. Cuando la congregación de Israel estaba dispuesta a atacar a la ciudad de Gabaón, porque era otra ciudad cananea, sus líderes se lo impidieron. Nosotros les hemos jurado por Jehová Dios de Israel, por tanto, ahora no los podéis tocar. Como resultado de todo esto, el pueblo se quejó de sus líderes. Sus líderes habían tomado una decisión equivocada, una decisión que iba en contra de los mandatos de Dios, y ahora estaban atrapados por su juramento. Es por eso, hermanos, que tenemos que orar por nuestros líderes, por nuestros hermanos, por el pastor que está trabajando en la obra del reino y que debería estar aquí y está apoyando, hermanos, porque las decisiones que se tomen allá también repercuten en la iglesia. Al descubrirse el engaño, los israelitas, sin embargo, no hicieron del todo la alianza, y no deshicieron del todo la alianza, aunque bien estaban en la libertad de hacerlo, porque habían jurado en el nombre del Señor, y ahora no quieren exponer este santo nombre a la deshonra entre las naciones. Así que ratificaron el pacto, solo en parte, al permitirles la vida a los gabonitas, pero imponiéndoles la carga de la servidumbre a perpetuidad, algo que ellos no objetaron.
no querían morir, no querían ser destruidos. Y como dicen, pues lo que nos impongan lo vamos a aguantar, lo vamos a soportar. Entonces, no hay problema. Aceptamos lo que ustedes nos digan. Se puede decir que salieron ganando, ¿no? Que ganaron su cometido, Para concluir, hermanos, la vida del pueblo de Dios es un todo, hermanos, y cada uno de sus miembros en particular es llamado a vivir en servicio a Dios. El tipo de servicio se define por la vocación u oficio particular que Dios ha dado a cada uno de nosotros, de manera que se requiere que cada uno siempre consulte a Dios cuál es su voluntad para que la ponga en práctica. Es por esto que la palabra o la ley de Dios ocupa un lugar central en nuestra vida. En palabras de Goen, dice, la Torá o enseñanza que Dios da a su pueblo tiene la finalidad de ayudarlos a vivir su llamado como nación santa, un pueblo que contrasta con las naciones circundantes. El pueblo de Dios debe mantener su identidad en medio del mundo que lo rodea, y para ello se requiere que sus oficiales sean fieles, no solo sus oficiales eclesiásticos, sino los oficiales en los diversos ámbitos de la vida. Coram Deo, hermanos, implica que siempre debemos consultar a Dios sobre el ejercicio de nuestros deberes y la toma de decisiones que nos afecta a nosotros, pero también a todos los que están a nuestro cuidado. Quiera el Señor, hermanos, que nuestras decisiones busquen siempre hacer cumplir la voluntad de nuestro Señor. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque somos tu pueblo del pacto. Y pues, perdónanos porque a veces no hacemos lo que nos mandas, o pensamos que como hijos de Dios ya todo lo tenemos resuelto, ya no podemos hacer más que esperarte. Pero no es así, Señor, porque nos mandaste a la renovación o a la reconciliación con las demás personas que no te conocen, a dar testimonio de la verdad, de la luz, de la verdadera vida, Señor. Perdónanos porque quizás hemos hecho alianzas con personas que no tienen nada que ver en tu reino, o contigo, Señor. No tienen nada que ver, Señor, con tu palabra y con tus mandamientos. Y quizás hemos hecho alianza con ellos pensando que podía ser mejor, y hemos sido hasta burlados y engañados. Danos sabiduría, Señor, para poder discernir esos espíritus, Señor. Y sigue edificando a tu pueblo, Señor, porque verdaderamente solamente tú tienes palabras de vida eterna, y solamente tu palabra puede fortalecer nuestra seguridad, nuestra confianza en las decisiones que tomemos. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús, y gracias por todo, Señor. Amén. Gracias a Dios por su palabra que ha sido republicada.
pido que se pongan en pie para que respondamos primeramente con un himno, el himno 235. Himno 235, muchos que viven en alrededor, de la 10ª parte del himnario La Iglesia, su misión y servicio, por George Schuller y traducción por J. Swanson.